El Señor nos salva de las tormentas de la vida. Es el título que en esta mañana le hemos puesto a este mensaje. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por esta oportunidad que tú nos ofreces, Señor, de encontrarnos cara a cara con tu palabra y pidiendo a tu Santo Espíritu que use tu palabra, Señor, para hablar a nuestros corazones. Así que te pedimos que nos ayudes y nos dirijas y tomes tú pues la dirección en este momento tan importante que necesita cuando abrimos tu palabra, Señor, y dejamos que tú nos hables como iglesia y también a cada uno de los presentes. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Es muy curioso porque estas palabras fueron aquellas que nuestro Señor pronunció a sus discípulos en un momento determinado cuando se encontraban en la barca y en medio de una gran tormenta y tempestad. Fue la pregunta que el Señor hizo a sus discípulos. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? También hoy el Señor nos está haciendo esta misma pregunta. ¿Por qué tememos, hombres de poca fe? ¿Cuáles son nuestros miedos? No se ve nada. ¿Qué ha pasado ahí? ¿La pantalla no se ve nada? ¿Cuáles son nuestros miedos? ¿A qué tenemos temor? Mirad, dicen algunos expertos que el ser humano, todos los seres humanos tenemos miedos y forma parte de la raza humana. Y ahí tenéis en pantalla, no se ve muy bien, una lista de miedos, pero hay algunos expertos que lo aglutinan en 5 grandes miedos. Miedo a la muerte. Todo ser humano tiene miedo a la muerte. Y esta es una sensación primaria. Y por eso hay personas que no suben los aviones, le dan miedo a las alturas, tienen sensaciones de pánico. Pero también hay otro tipo de temor y de miedo, que es la pérdida de la autonomía. Es decir, el miedo a ser inmovilizado, paralizado, restringido. Esta palabra no suena, ¿verdad? Restricciones, no suena mucho. Sometidos, atrapados, encarcelados o controlados de tal manera que no podamos movernos. De hecho, una respuesta es lo que llamamos como la claustrofobia, que algunos padecen ante este tipo de miedo. Hay otros que tienen miedo a la soledad, que es lo opuesto al miedo anterior. Y el miedo a la soledad es un pánico a ser abandonado, al rechazo, a la pérdida de la conexión con el mundo. Ese otro tipo de miedo. Y este miedo genera en las personas celos y envidia, que se expresan por este miedo y temor a la separación. También hay un cuarto miedo, según los entendidos, que se le llama el miedo a la mutilación. Se trata del temor de perder alguna parte de nuestra estructura corporal, de nuestros miembros. Y este miedo va asociado a personas que tienen miedo a los animales venenosos, animales peligrosos, que si te pican pierde uno de los miembros, ¿verdad? Está también asociado a personas que tienen miedo a daños físicos, como trabajador que se expone a las sierras mecánicas, hachas o machetes. Y otros
tipo de miedos que tienen las personas, de las cuales es un miedo generalizado, es algo común en todos. Son temores que están en todos y también en nosotros, porque somos parte de la raza humana. ¿Verdad que sí? Pero cuando Jesús se dirige a sus discípulos y les dice: ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis? ¿Qué es lo que está ocurriendo en ese momento? Ellos tienen miedo a perder la vida. Tienen un pánico tremendo a perder su vida. Hermanos, hermanas, ¿no creéis que Dios tiene poder para salvaros? ¿Para protegeros? ¿O para salvarlos? ¿O para prosperarlos? ¿No creéis que Dios tiene poder para salvar vuestra vida, proteger tu vida o prosperar tu vida? Porque entonces tememos. Porque entonces nos preocupamos tanto. ¿No creéis que Dios tiene poder para salvar tu vida? Si Él quiere, entonces, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué te preocupas tanto? ¿No crees tú, querido hermano y hermana, que Dios tiene poder para proteger tu vida de cualquier accidente, de cualquier peligro, de cualquier tormenta? Entonces, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué te preocupas tanto? Hermano, hermana, ¿no crees tú que Dios tiene poder para guardar tu economía, tu sustento? Entonces, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué te preocupas tanto? ¿No dijo el Señor Jesucristo que Él tiene cuidado de vosotros? ¿Que Él cuida la propia naturaleza, su providencia? ¿No dijo Él que no nos afanemos por la vida ni por lo que hay que comer o beber? Porque Él nos cuida. Entonces, ¿por qué tenemos tanto miedo? ¿Por qué nos preocupamos tanto? Mira, en esta mañana vamos a ver una historia que se encuentra en Marcos capítulo 4, y os remito al texto. Queremos ver en esta historia ¿qué observamos en esta narración que Marcos nos describe? ¿Qué encontramos en esta historia que ocurrió que nos pueda ayudar para que no tengamos tanto miedo, para que no tengamos tanta preocupación? De manera que lo que pretendemos es encontrar en esta aventura que nos narra Marcos capítulo 4, desde los versículos del 35 al 41, los principios que encontramos en el texto y que nos pueda ayudar para salir de esta situación en la cual nos encontramos, para que nuestros miedos que nos invaden desaparezcan de una vez para siempre y demos por finalizado nuestros temores más profundos que padecemos. Vamos a leer el texto. Marcos 4:35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él, Jesús, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron.
visto trabajando, había hecho muchas obras, había echado fuera demonios, había rechazado, importante texto que lo predicamos hace bastante tiempo, había rechazado la blasfemia, ¿verdad?, de los escribas, y estaba enseñando y explicando acerca del reino de Dios y de las parábolas. Acto seguido, versículo 35, estaba muy cansado, muy agotado por el día en el que había trabajado tanto, dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Y cansado, pues se quedó dormido, como era algo natural que ocurriese. De repente, en mitad de camino, vinieron oscuras nubes y poco después se desató una tempestad violenta como las que solían venir de los altos y estrechos barrancos, y los discípulos, viéndose en peligro, se llenaron de pavor, de temor. Versículo 36-37. Sin embargo, el Señor, permitidme esta expresión coloquial que me vine, dormía como un angelito. Eso no estaba aquí escrito, pero más a pierna suelta, y dormía como un niño sin mayores problemas ni dificultades. No despertaron a Jesús ni la tempestad ni las olas que estaban en la barca, sino la súplica de los discípulos. Versículo 38. Cuando aquellos hombres, que eran algunos de ellos, no todos, eran pescadores acostumbrados a esta situación, debemos de entender que su estado en el cual se encontraba era un estado que le había llevado hasta el último extremo. Había un peligro inminente de muerte, por eso actuaron con mucho pavor, temor y despertando al Señor. Ellos se asustaron tremendamente de aquella tempestad porque la tempestad amenazaba destruirlos. Y parecía que Jesús no se daba cuenta, 1. Parecía que Jesús no se preocupaba, 2. Y parecía que Jesús no le importaba que estuviera ocurriendo esta circunstancia. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Sabéis que esta historia que nos narra Marcos, también la narra Lucas y Mateo. O sea, cuando somos capaces de leerla en otros evangelios, encontramos algunos datos que aquí no está. Y aquí se repite la idea, en Lucas repite, Maestro, Maestro. 2 veces le llaman a Jesús, Maestro, Maestro. En señal de su gran ansiedad. ¿No tienes cuidado de nosotros que perecemos? Muestran incredulidad y temor. Se estaban olvidando de quién estaba a su lado. ¡Qué gran olvido este! Y cuando los discípulos lo despertaron, con sus gritos de angustia, él se puso en pie, reprendió a la hostil tempestad, la que enseguida se calmó. Versículo 39. Se calmó de tal manera que dice Marcos que hubo una gran calma. Una gran calma. Mirad. Este dato indicaba la perfección y la efectividad de la acción de Jesús en aquel momento, controlando el mar y el viento. Claro, Jesús actuó de esa manera y Jesús podía dormir tranquilamente porque él confiaba plenamente en su Padre. No tenía ningún temor ni miedo. No se ve muy bien la fotografía, pero ahí se ve la barca, esa gran tempestad, y Jesús está en la esquinita, aquí, durmiendo plácidamente. Muestra de su confianza absoluta y plena en su Padre, de que nada le iba a ocurrir.
¿Creéis que el Señor Jesucristo podía recordar las palabras del Proverbios que dice: cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato? No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque el Señor será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Proverbios capítulo 3, versículo 24 al 26. Cristo conocía las Escrituras. Recordad que el Señor, cuando se enfrentó al diablo, pudo vencer las artimañas del diablo como escrito está. Siempre se defendía con la Escritura, y sabemos, y lo sabéis, que el Señor conocía muy bien las Escrituras, las recitaba y las memorizaba. Cuestión que hoy ya hemos olvidado, ¿verdad que sí? Ni recitamos, ni memorizamos, ni conocemos la Escritura. ¿Dónde está Malaquías? Y vamos corriendo, no sabemos ni dónde está el libro de Malaquías. Necesitamos volver al Señor y recobrar lo que hemos perdido. Si creéis que es importante memorizar, meditar y conocer la palabra del Señor, tenemos que volver atrás. Y esa es, versículo 40, ¿verdad? La respuesta de Jesús, cuando detiene y trae la paz y la calma, les dijo: ¿por qué estáis asustados? ¿Cómo no tenéis fe? El verbo que aquí se utiliza, amedrentado, es el verbo que significa asustado, atemorizado, con tanto miedo. Estaban ante una gran dificultad, es obvio. Lo que ellos estaban viviendo en aquel momento era algo real. Cosa que no dije antes, que se me pasó. De estos expertos, cuando hablan de los miedos, dicen que los miedos es la perturbación de la angustia del ánimo por un riesgo o daño, real o imaginario. Real o imaginario. A veces, ¿verdad?, pensamos en cosas que no son y tenemos un miedo y un pavor. ¿No suena esta cosa cuando decimos, pero ¿por qué te está preocupando tanto? O sea, no ha llegado aquello, en la semana que viene, no sabes si será, pero tú te has creado una escena, oye, que te tiene hundido. Aparte de ti esos pensamientos, chiquillo, chiquilla, permitidme este lenguaje más coloquial. A veces nos preocupamos por algo que luego no llega, pero así somos todos los seres humanos, todos. No se escapa ni el gato. Real o imaginario, este era un miedo real. Estaban ante una gran tempestad. Estaban ante un temor natural en medio de un gran peligro. Pero en ellos había también cierta incredulidad. El temor le llevó a la incredulidad. Porque realmente ellos no estaban creyendo en que este Jesús de Nazaret, este maestro que ya habían visto antes hacer tantos milagros, no iba a guardarlos de esta situación. Ellos temieron con gran temor, dice el versículo 41, y se decía el uno al otro: ¿quién es este? Que aun el viento y el mar le obedecen. Mirad, nos encontramos ante una experiencia muy peculiar. Primero, una angustia de muerte ante aquella situación real que están viviendo. Y ahora, después de que todo se había calmado, sigue teniendo temor, dice el versículo 41. Pero el primer temor es un temor de pánico que le crea ansiedad. Segundo temor es un temor de reverencia, de asombro. ¿Quién es este? Que incluso el mar y el viento le obedecen, ¿verdad? ¿Quién es este? Es un temor de reverencia, de espanto, pero en ese sentido. Claro, cuando Marcos nos está narrando esta historia, Marcos quiere rescatar de esta situación, entre algunos, ¿verdad?, de que nosotros queremos rescatar, que lo hemos dicho al principio, él quiere rescatar la cuestión de la identidad. Jesús no es solamente un hombre.
Marco pretende rescatar algo mucho más. Jesús no... Esa sería nuestra aplicación, ¿verdad? Jesús no simplemente es un hechicero o un mago que sana y hace cosas raras, aunque esa gente son gente muy rara. Además, ¿sabéis lo que dice la Escritura, no? Antiguo Testamento, no consultéis ni a divinos, ni hechiceros, ni agoreros, no consultéis a ninguno de esos. Jesús no era un hombre cualquiera. Él está Marcos afirmando el carácter divino de Jesús. ¿Quién podía detener la tormenta y quién podía detener el mar y apaciguarlo si solamente Dios? El Salmo 107, no vamos a leerlo ahora, encontramos a Dios hablando sobre traer aquitamiento a una gran tormenta. Es Dios quien trae ese tipo de paz e interviene. Y si Jesús lo hace es porque está identificando, ¿verdad?, que Jesús, como todos sabemos, es Dios hecho hombre, es su carácter divino. Así que la respuesta de los discípulos está implícitamente confesando la divinidad del Señor. ¿Quién es este? Pues Jesús de Nazaret. Es el Mesías, es el Cristo, es el Hijo del Dios viviente. Así que los discípulos que andaban cerca del Señor lo estaban subestimando. No comprendían que el poder de Jesús también se pudiera aplicar a aquella misma situación, calmar la tempestad. Mira, te hemos leído en esta mañana, ¿verdad? Una historia sobre Pablo. Pero también recordáis la historia de Jonás. ¿Podemos recordar la historia de Jonás? Otro motivo de salvación. No vamos a leerlo, Jonás capítulo 1. Otro motivo de salvación. Mostrando que Dios siempre salva. Si Dios quiere, siempre salva. Pero eso me hace pensar también aquella otra escena muy importante en este momento. ¿Recordáis a los tres amigos de Daniel? Medrat, Sadrat, gracias. Muchas gracias. Se me ha olvidado, pero me lo he recordado. Estos tres amigos, cuando fueron espiados y detenidos porque no estaban venerando la gran estatua de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y por no venerar a esta estatua, la consecuencia era la muerte. ¿Recordáis aquella escena tan bonita? La muerte, ¿dónde? En un horno de fuego. ¿Y qué ocurrió? Los soldados tomaron a estos tres amigos de Daniel para echarlo en el horno de fuego. Pero antes dice el texto, escuchen bien porque es muy bonito esta parte, antes dice el texto, ellos dijeron, nosotros no vamos a doblegar nuestras... Bueno, lo estoy parafraseando, Nosotros no vamos a doblegar nuestras rodillas ante este Baal. Si Dios quiere, nos salvará. Dice eso el texto, Pero si Dios no nos salva, decir que podían perder la vida, Si Dios no nos salva, aunque Dios no nos salve, nosotros no vamos a dejar de hacer lo que estamos haciendo, adorar al único Dios verdadero. Todos los que eran echados en el horno de fuego, todos morían. Lee esa historia que es muy bonita. Cuando los soldados toman a los tres amigos de Daniel y los echan en el horno de fuego, dice el texto que los soldados se quemaron los brazos. Y ellos cayeron, permitidme que yo añade un elemento que son míos, tiene que ver conmigo, cayeron, se pegaría un porrazo en la cabeza. Que algo estaba pasando allí, que cuando el rey Nabucodonosor se asomó, no solamente vio a tres personajes, sino vio a cuatro. El ángel del Señor estaba con ellos. Ileso, intacto, sin quemadura. Dios los estaba guardando, pero vuelvo al principio. Dios siempre interviene salvándonos, pero ellos sabían que si Dios nos salvaba,
aún así tampoco iban a doblegar sus corazones a la adoración. Y aquí nos encontramos con Jonás. ¿Qué pasa con Jonás? Dios le da un mandato y no hace caso. Se marcha para otro lugar, se monta en una barca, una gran tempestad, ¿verdad? Viene aquel momento y todos estaban con mucho miedo y temor. Y dice el texto que Jonás se encontraba en el ¿dónde es? Abajo, en la bodega, durmiendo. Y todos tenían miedo, y todos estaban adorando a su Dios y pidiendo su ayuda, y se detectó que aquella circunstancia era porque él era el que estaba adorando a Yahvé, al Señor, y aquello era consecuencia de que él tenía que actuar debidamente. Él entendió que si era arrojado, que aquello se calmaría. Y así fue. Jonás fue arrojado en esta gran tempestad. ¿Qué ocurrió? Dios lo salvó. Mandó un gran pez que se lo tragó. En esta gran tempestad, Dios lo salvó. Esto es muy interesante, aun y a pesar de que era un hijo desobediente, Dios lo salvó. Es verdad que dentro del pez, él estuvo orando, se arrepintió del haber desobedecido al Señor, pero Dios lo salvó. Nos encontramos con un Jonás muy obstinado, ¿verdad? Y que despreciaba llevar el mensaje a Nínive, pero Dios quería la salvación de los ninivitas. Y todos saben el contexto y por qué él se negó. Por ahí Dios lo salvó. Hemos leído también la historia de Pablo, ¿verdad? En Hechos capítulo 27. Otra historia también de una gran tempestad, un gran naufragio. Y encontramos ahí precisamente varios elementos también que nos llaman mucho la atención. Como que Dios, el Señor, se le reveló a Pablo diciéndole: Pablo, no tengas miedo ni temor, que ni tú ni los pasajeros, ninguno va a padecer. Y él luego lo dijo al resto de la tripulación. Ni un cabello, ¿recordáis estas palabras también de Jesús? Ni un cabello de vuestra cabeza se caerá. Él tenía la seguridad. Compartió el pan y el agua, ¿verdad?, como un símbolo de esa confianza en el Señor. Ya la historia nos dice, ¿verdad?, que en medio de esta gran tempestad posiblemente hubiesen perdido la vida todos, solamente el barco encalló y se rompió, pero ellos conservaron su vida. E encontramos de nuevo cómo el Señor también los salvó y se lo comunicó a Pablo. Mirad, estas historias que hemos narrado nos cuenta siempre la misma idea. Dios cuidando de los suyos. Esto es lo que ocurre. Dios cuida de los suyos. El Señor nos cuida y nos protege. A veces, incluso en medio de la desobediencia, como el caso de Jonás. ¿Y sabéis por qué? Porque el Señor nunca nos va a defraudar. Porque el Señor nos ama y nos quiere. Pero pensemos en la historia de Marcos, que es donde queremos obtener estos principios que nos ayude a salvar nuestra situación imperiosa en la cual nos podemos estar encontrando. Si entendemos aquella situación solamente en un sentido literal, es decir, un hecho histórico, está bien. Pero en esta mañana queremos darle también un sentido figurado, ilustrativo. No solamente Cristo los había salvado de aquella tormenta, sino que hoy día también el Señor continúa salvándonos a cada uno de nosotros, a sus gentes de las tormentas. Este es el sentido simbólico, que tiene mucho más valor. Cuando los discípulos se dieron cuenta de la presencia de Jesús, se asombraron, se admiraron de él. Y la paz llegó en aquel momento a todos ellos y también a las circunstancias externas. Hermanos, hermanas, viajar con Jesús es toda una aventura. Viajar con Jesús es viajar en paz en medio de cualquier circunstancia, tan grande como ésta sea.
Podemos confiar plenamente en el Señor. Su presencia nos tiene que dar paz y tranquilidad, aun medio de las más violentas tempestades de la vida. ¿No creéis que el Señor ha estado con nosotros desde hace más de 20 siglos? ¿No ha estado el Señor con su iglesia desde hace ya más de 20 siglos? ¿Y siempre ha cuidado de su iglesia? Sin embargo, estos discípulos, estamos diciendo, que subestimaron el poder que tenía Jesús de guardarlos, protegerlos y salvarlos. Ellos subestimaron el poder que tenía Jesús y a veces pienso si también subestimamos el poder que tiene el Señor para resolver nuestras crisis por mayores que éstas sean. Nos faltará fe. Cuando nos hemos encontrado con situaciones muy adversas o difíciles, cuando hemos conocido de matrimonios en crisis, para romperse, y lamentablemente he conocido más de uno. La respuesta pastoral siempre ha sido la misma. En Cristo, tu matrimonio tiene solución. ¿Cómo no va a tener solución tu matrimonio en Cristo si tu vida pecadora, si nuestra vida antes de conocer al Señor estaba en una crisis tremenda, en medio de una gran oscuridad, y en Cristo tuvimos solución? Aun viviendo en nuestros delitos y pecados, éramos pecadores. Cristo murió por nosotros. ¿Cómo no ahora, en una situación cualquiera que sea, en Cristo hay solución? Siempre lo hay. Habéis escuchado algunas predicaciones de Pablo Martínez, que lo recomiendo, hablando precisamente de esta situación, y él utiliza esta palabra. En Cristo, todo matrimonio en crisis tiene solución. Lo dice él, y lo decimos nosotros, que también lo creemos. En Cristo siempre hay solución para cualquier tipo de crisis, conflicto o problema. Claro, esta tempestad física que ocurre en aquel contexto, pues hablamos de las tempestades y las tormentas de la vida que vienen a nosotros, o ahora, o en el pasado vino, o vendrán, y que provocan en nosotros una gran ansiedad. Cualquiera que sea la dificultad, tenemos dos opciones y ya las conocemos. Preocuparnos y suponer que a Jesús no le importa, eso estaba pasando allí. O resistir al miedo y poner toda la confianza en el Señor. Tenemos dos opciones. No hay tres, ¿eh? Cuando el pánico quiere hacer presa de ti, confiesa tu necesidad a Dios y confía en Él, porque Dios cuida de nosotros. Si Jesús estaba con ellos, no debían de tener ningún temor. Es verdad que a primera instancia podemos tener miedo, porque ya hemos dicho que los miedos es un elemento común a todos los seres humanos. Pero si en el primer momento tenemos miedo, que es algo normal que pueda ocurrir, debemos de ir a Cristo para que este temor desaparezca. Y el temor desaparecerá. Claro que sí. Hermanos, hermanas, la palabra del Señor nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Dice Pablo a los filipenses: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará
con vosotros. Nos llama la atención de que Pablo habla de la paz del Señor que guardará vuestros corazones. Y habla, ¿verdad?, de la paz de Dios que viene por guardar nuestros corazones en Cristo Jesús. Y habla de cuáles son nuestros pensamientos. Cualquier pensamiento que venga a nuestra vida que quiera destruirnos, tenemos que rechazarlo. Pensemos en lo verdadero, en lo honesto, en lo puro, en lo amable, en lo que es de buen nombre. Lo que no es verdadero, rechazarlo. Lo que no es puro, rechazarlo. Lo que no es verdadero, rechazarlo. Lo que no es amable, rechazarlo. Lo que no es de buen nombre, rechazarlo. ¿Por qué el Señor podía dormir plácidamente en la barca en medio de una gran tempestad? Porque confiaba en su Padre. Podía confiar en su Padre. No estaba preocupado en aquella noche. Y eso también indica que nosotros podemos también vivir confiadamente en el Señor, porque nada ocurre sin su consentimiento. Ya lo hemos dicho, ¿verdad? Pablo dijo aquello en aquella situación, pero Jesús dijo que no se cae un cabello sin el consentimiento de Dios, porque todos los cabellos están contados. Esa es la seguridad y tranquilidad que el Señor nos da. También Jesús dijo, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Mirad, el mismo apóstol Pedro dijo, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 y 6. ¿Vemos aquí también? Encontramos que Pedro está expresando a la comunidad que recibe este mensaje que Dios tiene cuidado de ellos. El Señor siempre nos cuida. Así que terminamos diciendo en esta mañana, queridos hermanos y hermanas, la presencia de Jesucristo en nuestras vidas debe de aportarnos la paz necesaria para superar todo temor y todo miedo. Ante cualquier cosa, adversidad, problema que nos venga, podemos superarlos. Podemos superar cualquier circunstancia en Cristo nuestro Señor. Que Dios en esta mañana nos bendiga a todos. Amén.